Arquero de Villa Umbra. Esta es una historia real. No soy escritor, no sé adornar las palabras ni construir metáforas elegantes. Soy conductor de autobús escolar, tengo 45 años y antes de esto trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial de las afueras de Lugo. Cuento esto porque si estás viendo este video significa que sobreviví para contarlo. Pero sobrevivir no significa escapar. Eso lo entenderás al final. Todo ocurrió el 7 de septiembre, el primer día de nuevo curso escolar. Sin embargo, para comprender lo que pasó ese día necesitas saber lo que viví durante los 2 años anteriores. 2 años conduciendo mi autobús por las carreteras de un pueblo que debería haber abandonado mucho antes. 2 años ignorando las señales que mi cuerpo me enviaba cada mañana cuando cruzaba el cartel de bienvenida. 2 años diciéndome a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Me llamo Marcos Vega. Conduzco la ruta 125 desde hace 24 meses. Antes de eso pasé 15 años vigilando pasillos vacíos y cámaras de seguridad en horarios nocturnos. Aprendí a observar, a detectar lo que está fuera de lugar, a confiar en mis instintos cuando algo no encalla. Esas habilidades me mantuvieron vivo durante años, y esas mismas habilidades casi me vuelven loco en Villa Umbra. Acepté este trabajo por el dinero. Suena patético cuando lo digo en voz alta, pero es la verdad. El salario era considerablemente mejor que el de guardia de seguridad, las horas eran razonables y pensé que conducir un autobús lleno de adolescentes no podía ser peor que pasar noches enteras solo en un edificio vacío. Me equivoqué en todo. Vivo solo en un apartamento pequeño en las afueras de Lugo, a 45 minutos de Villa Umbra. No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo a nadie esperándome cuando llego a casa. Mis padres murieron hace años, mi hermana vive en Madrid y apenas hablamos. Soy lo que la gente llama un solitario, aunque yo prefiero pensar que simplemente soy alguien que ha aprendido a no depender de nadie. La independencia tiene sus ventajas. También tiene sus costes. Cuando las cosas se pusieron mal no había nadie a quien llamar. Nadie que pudiera ayudarme. Hay algo más que debes saber sobre mí. Soy cobarde. No lo digo con falsa modestia ni buscando compasión. Es un hecho. Toda mi vida he evitado el conflicto, he huido de los problemas, he elegido siempre el camino más seguro aunque fuera el más largo. Cuando era niño los otros chicos me pegaban y yo nunca devolvía los golpes. Cuando era adulto, si un cliente del centro comercial se ponía agresivo, llamaba a la policía en lugar de intervenir. Supervivencia. Eso es lo que me decía a mí mismo. No soy un héroe. Soy alguien que hace lo necesario para seguir respirando. 45 años perfeccionando ese arte. Y aún así acabé en Villa Umbra. Villa Umbra. Incluso el nombre suena mal cuando lo pronuncias. Villa de la Sombra. Un pueblo enclavado en un valle profundo de la provincia de Lugo rodeado de montañas, que bloquean el sol durante la mayor parte del día. La primera vez que conduje hasta allí pensé que mi jeep se había estropeado. Las carreteras se estrechaban cada vez más, el asfalto daba paso a gravilla y los árboles se quedaban sobre el camino como si quisieran tragarse el vehículo. Cuando finalmente llegué al valle el sol ya no era visible. Solo había una luz gris difusa que parecía filtrarse a través de una tela sucia. La niebla es lo primero que recuerdo de Villa Umbra. No es como la niebla normal que ves en las mañanas de invierno, esa que se disipa cuando sale el sol. Esta niebla está siempre allí. Cuelga sobre el pueblo como un sudario, se enrosca entre las casas, se cuela por las ventanas de los coches. Algunos días es más densa que otros, pero nunca desaparece del todo. Y tiene un olor. Un olor a humedad, a tierra mojada, a algo metálico que nunca pude identificar, como sangre seca, como óxido, como muerte. Las casas de Villa Umbra son antiguas, construidas con piedra oscura que parece absorber la luz en lugar de reflejarla. Los tejados están cubiertos de musgo, las paredes manchadas de verde, en las ventanas tan sucias que es imposible ver el interior. Nunca había nadie limpiando esas ventanas. Nunca había nadie haciendo reparaciones o pintando fachadas.
El pueblo entero parece estar en un estado de deterioro permanente como si hubiera dejado de luchar contra el tiempo hace décadas. El silencio es lo segundo que recuerdo. Villa Umbra es el lugar más silencioso que he conocido. No hay pájaros cantando por las mañanas. No hay perros ladrando en los jardines. No hay niños jugando en las calles. Solo el viento silbando entre los callejones estrechos produciendo un sonido que a veces parece un susurro. Como si alguien estuviera hablando justo detrás de ti, pero cuando te das la vuelta no hay nadie. Hay una gasolinera en Villa Umbra, una sola. La atiende un hombre viejo de pelo blanco y ojos hundidos que nunca me ha dirigido la palabra en 2 años. Cada mañana paro a llenar el depósito. Cada mañana le doy los buenos días. Cada mañana él me mira con una expresión que tarde meses en descifrar. No era hostilidad, no era indiferencia, era lástima. Me miraba como se mira a alguien que está a punto de recibir una mala noticia y todavía no lo sabe. Durante 2 años ignora las señales. Los estudiantes de Villa Umbra no son como otros estudiantes. Son agresivos, violentos, impredecibles. He visto peleas a puñetazos en el pasillo del autobús. He visto a un chico amenazar a otro con una navaja. He escuchado insultos que harían sonrojar a un marinero. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era lo que pasaba a veces sin previo aviso. Estarían gritándose, empullándose y de repente todos se quedaban en silencio. Al mismo tiempo, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Y entonces giraban la cabeza hacia la ventana todos a la vez mirando algo que yo no podía ver. Escuchando algo que yo no podía oír. Chicos raros en un pueblo raro me decía. Nada más. El primer día que llegué a Villa Umbra mi GPS perdió la cena a la mitad del camino. Tuve que parar y preguntar direcciones a una mujer mayor que caminaba por el arquén. Tenía el pelo blanco recogido en un mono apretado y llevaba un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos. Me miró con los mismos ojos hundidos que el hombre de la gasolinera. Le pregunté cómo llegar al instituto. Él la señaló hacia el vale con un dedo huesudo. Sigue recto, dijo. No tiene perdida. Le di las gracias y estaba a punto de arrancar cuando añadió algo más. Su voz era ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Tú eres el barquero nuevo, ¿verdad, pobre hombre? No entendí lo que quiso decir. Le pregunté qué significaba eso de barquero, pero ella ya se había dado la vuelta y caminaba en dirección contraria. Pensé que estaba senil. Pensé que era una anciana confundida que me había tomado por otra persona. Durante 2 años me repetí esa explicación. Durante 2 años me convencí de que todo tenía una explicación lógica. Los estudiantes eran problemáticos porque venían de familias desestructuradas. El pueblo era extraño porque estaba aislado y la gente de los pueblos aislados siempre es un poco rara. La niebla era niebla, el silencio era silencio y los escalofríos que sentía cada vez que cruzaba el cartel de bienvenida eran solo producto de mi imaginación. Estaba equivocado. En todo. La noche del 6 de septiembre no pude dormir. Me desperté a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Había sonado que conducía mi autobús por una carretera oscura sin farolas, sin luna, sin estrellas. A ambos lados del camino había figuras de pie, personas inmóviles que me observaban pasar. No podía ver sus caras, pero sabía que me estaban mirando. Sabía que me estaban esperando. Me levanté, bebí un vaso de agua e intenté convencerme de que solo era un sueño. Pero había algo en el aire esa noche. Una pesadez que no tenía nada que ver con el calor ni con la humedad. Era como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo invisible, algo que presionaba contra mi piel, algo que me susurraba al oído que no fuera a trabajar al día siguiente. Pero necesitaba el dinero, siempre necesitaba el dinero. La mañana del 7 de septiembre amaneció gris, más gris de lo normal. Cuando salí de mi apartamento el cielo parecía una losa de hormigón suspendida sobre la ciudad. No había nubes, no había claro, solo esa uniformidad opresiva que hacía difícil distinguir dónde terminaba el horizonte y dónde empezaba el cielo. Conduje hacia Villa Umbra con un nudo en el estómago. Mis manos sudaban sobre el volante. Mi pie derecho temblaba ligeramente sobre el acelerador.
Todo mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta, que la amara diciendo que estaba enfermo, que hiciera cualquier cosa menos cruzar ese maldito cartel de bienvenida. Pero no lo hice, porque era un cobarde. Y los cobardes no toman decisiones difíciles. Los cobardes siguen haciendo lo mismo de siempre, esperando que los problemas se resuelvan solos. Cuando entré en el valle, la niebla era más densa de lo que jamás la había visto. No flotaba sobre el pueblo como de costumbre. Caía, descendía desde el cielo en volutas lentas como si algo la estuviera vertiendo desde arriba. Se posaba sobre los tejados, se deslizaba por las paredes, se arrastraba por las calles como un ser vivo. Como una mortaja cubriendo un cadáver. Llegué a la primera parada a las 7:45 de la mañana. Diego y Lucía Sombra ya estaban esperando. Los hermanos Sombra. Ese era su apellido real, aunque suena inventado. Diego tenía 16 años, Lucía 14. Eran mi peor pesadilla desde hacía 2 años. Peleaban con otros estudiantes, insultaban a los más pequeños, pegaban chicles en el pelo de las chicas y a mí me trataban como si fuera basura bajo sus zapatos. Diego me había amenazado una vez con hacerme tragar los dientes si lo miraba mal. Lucía se reía cada vez que otro estudiante se metía conmigo. Los odiaba con toda mi alma. Pero esa mañana cuando abrí las puertas del autobús no reconocí a los niños que subieron. No hubo empullones, no hubo gritos, no hubo insultos. Diego subió primero en silencio con la mirada fija al frente. Lucía lo siguió también en silencio, caminando exactamente 2 pasos detrás de su hermano. No me miraron. No dijeron nada. Caminaron por el pasillo con movimientos mecánicos precisos como si alguien los estuviera controlando con hilos invisibles. Se sentaron en el último asiento, juntos, inmóviles. Y entonces levantaron la vista, hacia el espejo retrovisor, hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos. Ninguna emoción, ningún reconocimiento, ninguna vida. Solo oscuridad, como 2 pozos sin fondo que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Intenté convencerme de que había una explicación. Quizás sus padres habían discutido. Quizás alguien había muerto. Quizás simplemente estaban teniendo un mal día. Los adolescentes tienen días malos. Todos los tenemos. Pero mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Y en algún lugar muy profundo de mi mente una voz que elevaba 2 años ignorando empezó a gritar. Algo está mal, algo está muy mal. Vete, vete ahora. Antes de que sea demasiado tarde. No me fui. Solté el freno y conduje hacia la siguiente parada. Miré el espejo retrovisor una última vez antes de acelerar. Diego y Lucía seguían mirándome. No habían parpadeado ni una sola vez desde que subieron al autobús. Y ahora en la comisura de sus labios había algo que antes no estaba. Una sonrisa, apenas perceptible, como si supieran algo que yo no sabía, como si estuvieran esperando algo que estaba a punto de suceder. Yo como el idiota que era seguí conduciendo. La segunda parada estaba a 3 kilómetros de la primera en una curva quebrada donde la carretera bordeaba un antiguo cementerio abandonado. Siempre me había parecido un lugar extraño para una parada de autobús, pero nadie me había preguntado mi opinión cuando diseñaron la ruta. Esa mañana mientras me acercaba vi lo que esperaba ver un grupo de estudiantes peleándose junto a la señal de parada. Respiré hondo. Por primera vez en 2 años el sonido de gritos e insultos me pareció reconfortante. Frené junto a la acera y abrí las puertas. El ruido entró como una oleada, voces agudas, palabrotas, el sonido sordo de puños contra carne. 4 chicos y 3 chicas subieron al autobús todavía discutiendo entre ellos. El primero en subir fue Javier Torres, un chico rubio con la nariz sangrando y los nudillos en carne viva. Detrás de él venía Carlos Mendoza Moreno con un hoyo que empezaba a hincharse y marcas de aranazos en la mejilla izquierda. Se empujaban mientras subían los escalones escupiendo amenazas que involucraban a familiares, cuchillos y visitas nocturnas. Te voy a partir la cara, Torres. Inténtalo, Mendoza, a ver si tienes huevos. El tercero en subir fue Pablo Herrera. Era difícil no fijarse en Pablo.
media casi 1,90 m, una anomalía entre adolescentes de 15 y 16 años. Tenía los hombros anchos, la mandíbula cuadrada y unos ojos fríos que parecían evaluar a todo el mundo como si fueran presas potenciales. Era el único de los 4 que no tenía ni un rasguño en la cara. Ya basta, los dos, dijo Pablo con voz grave. Me estáis dando dolor de cabeza. Javier y Carlos se calaron al instante. La jerarquía estaba clara. El último de los chicos en subir fue Miguel Santos. Era pequeño para su edad, delgado, con el pelo oscuro cayéndole sobre unos ojos que siempre parecían estar mirando hacia abajo. Tenía más moratones que los otros 3 juntos, concentrados sobre todo en la cara y los brazos. Era evidente quien había recibido la peor parte de la pelea. También era evidente que no había devuelto ni un solo golpe. Lo reconocí inmediatamente, no por su nombre, que no supe hasta más tarde, sino por su postura, por la forma en que caminaba pegado a la pared intentando ocupar el menor espacio posible, por cómo evitaba el contacto visual con todo el mundo, por las lágrimas que intentaba ocultar bajando la cabeza. Yo había sido ese chico. Hace 30 años en otro autobús en otra ciudad yo había sido exactamente ese chico. Las 3 chicas subieron después. Carmen Reyes iba delante, alta, con el pelo negro recogido en una coleta tirante y una expresión de superioridad que sugería que el mundo entero existía para servirla. Era el tipo de chica que siempre tenía algo que criticar, siempre tenía un comentario hiriente preparado, siempre conseguía lo que quería porque nadie se atrevía a llevarle la contraria. Detrás de ella venía Isabel Ruiz, más calada, más observadora, el tipo de persona que seguía a los líderes sin cuestionarlos. Y al final Marta Delgado, una chica de ojos grandes y pelo castaño que parecía flotar en su propio mundo, siempre un paso por detrás de las demás. Por fin un poco de paz y tranquilidad, dijo Carmen mientras caminaba por el pasillo mirando con disgusto a los estudiantes que ya estaban sentados. Qué raro que Diego y Lucía no estén armando escándalo. Métense. Mire el espejo retrovisor. Diego y Lucía Sombra seguían exactamente donde los había dejado, sentados en el último asiento, inmóviles con los ojos fijos en el espejo. En mí las chicas encontraron asientos en la parte delantera del autobús. Los chicos se dispersaron por el pasillo, todavía lanzándose miradas hostiles. Miguel se sentó solo cerca de la puerta de emergencia, lo más lejos posible de todos los demás. Y entonces Carlos Mendoza cometió su primer error. Se dio la vuelta en su asiento mirando hacia la parte trasera del autobús donde los hermanos Sombra permanecían en silencio. Una sonrisa burlona se extendió por su cara magulada. Diego gritó: ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué estáis tan caladitos hoy? ¿Os ha comido la lengua el gato? Diego giró la cabeza. Lentamente, el movimiento fue antinatural, mecánico, como si su cuello fuera un engranaje oxidado que no se había movido en años. Sus ojos encontraron los de Carlos. No hubo palabras, no hubo gestos, solo esa mirada, y Carlos se caló. A mitad de frase, como si alguien hubiera cortado el cable que conectaba su cerebro con su boca, lo vi todo a través del espejo retrovisor. Vi cómo la sonrisa de Carlos se desvanecía. Vi cómo su rostro perdía toda expresión. Vi cómo sus ojos que un segundo antes brillaban con malicia adolescente se vaciaban, se oscurecían, se convertían en 2 pozos negros idénticos a los de Diego. Carlos se dio la vuelta en su asiento, se sentó recto, y empezó a mirar hacia adelante, hacia el espejo retrovisor, hacia mí. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Una parte de mi cerebro, la parte racional que había ignorado durante 2 años, finalmente encontró las palabras para lo que estaba viendo. Se propaga. Cualquiera que hable con los niños silenciosos se convierte en uno de ellos. Pablo Herrera, ajeno a lo que acababa de pasar, se giró hacia Carlos con una sonrisa burlona. ¿Qué te pasa, Mendoza? ¿Te ha asustado el pequeño Diego? Pablo miró a Carlos. Carlos le devolvió la mirada. Y Pablo Herrera, el chico más alto y más temido del autobús, se quedó en silencio. Su sonrisa se congeló primero. Luego desapareció. Sus ojos se nublaron como si una sombra los hubiera cubierto desde dentro.
Se dio la vuelta lentamente, se sentó recto en su asiento y levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Ahora eran 4. Diego, Lucia, Carlos, Pablo, 4 pares de ojos vacíos mirándome fijamente. Saqué el teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien, a la policía, a los bomberos, a quien fuera. Mis dedos buscaron la pantalla, deslizaron el código de desbloqueo. Sin señal, miré la barra de cobertura, vacía, como siempre en Villa Umbra. Pero hoy no era una simple molestia. Hoy era una sentencia de muerte. Las luces del autobús parpadearon, una vez, 2 veces. Nunca había tenido problemas con el sistema eléctrico. El autobús había pasado la revisión técnica hacía apenas una semana. Las luces se apagaron por completo. Durante 5 segundos estuve sumido en la oscuridad. No podía ver la carretera delante de mí. No podía ver a los estudiantes detrás de mí. Solo podía oír. Y lo que hoy me heló la sangre. Respiraciones, lentas, acompasadas, perfectamente sincronizadas, como si todos los estudiantes infectados estuvieran respirando al mismo tiempo con el mismo ritmo como un solo organismo. Las luces volvieron. Miré al espejo retrovisor. Diego, Lucia, Carlos y Pablo seguían mirándome. No habían movido ni un músculo. Pero ahora Javier Torres también estaba en silencio. Javier Torres también tenía los ojos vacíos. Javier Torres también me miraba. 5. Eran 5. Y entonces vi algo que me dio una pizca de esperanza en medio de todo aquel horror. Miguel Santos, el chico pequeño y maltratado que se había sentado solo cerca de la puerta de emergencia, no estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando hacia atrás, hacia los estudiantes infectados con una expresión de terror absoluto en la cara. Pero también había algo más en sus ojos. Comprensión, el mismo tipo de comprensión que yo empezaba a tener. Nuestras miradas se encontraron en el espejo retrovisor. Miguel asintió levemente con la cabeza. Un gesto casi imperceptible. Un mensaje silencioso. Yo también lo veo. Yo también lo entiendo. El chico maltratado. El chico que nunca hablaba porque había aprendido que hablar solo le traía problemas. El chico que observaba en silencio porque era lo único que podía hacer para sobrevivir. Igual que yo cuando tenía su edad. Igual que yo ahora. Miguel se inclinó hacia las chicas que tenía delante. Carmen e Isabel, que todavía no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Susurró algo tan bajo que apenas pude distinguir las palabras. No hables con ellos. No los miréis. Carmen soltó una carcajada despectiva. ¿De qué estás hablando, Miguel el mudo? ¿Quién te ha dado permiso para dirigirte a nosotras? Miguel no respondió. Solo se encogió en su asiento con los ojos llenos de un miedo que iba más allá del miedo normal a los abusones. Era el miedo de alguien que sabe exactamente lo que está pasando y sabe que nadie le va a creer. Pisé el acelerador. Quería llegar a la tercera parada lo antes posible. Quería que subieran más estudiantes. Estudiantes normales. Estudiantes ruidosos y molestos que llenaran el autobús de gritos y peleas y me ayudaran a olvidar lo que estaba viendo en el espejo retrovisor. La tercera parada apareció ante mí. 5 estudiantes esperaban en la acera. Abrí las puertas. Los 5 subieron riendo y charlando. Uno de ellos, un chico pelirrojo con pecas, miró hacia la parte trasera del autobús mientras buscaba un asiento. Pablo gritó, ¿por qué tienes esa cara? Parece que has visto un fantasma. Pablo giró la cabeza hacia el chico pelirrojo. El chico pelirrojo se caló. El chico pelirrojo se sentó. El chico pelirrojo empezó a mirar hacia el espejo retrovisor. Quise gritar. Quise advertirles. Quise decirles que no hablaran con los estudiantes silenciosos, que no los miraran, que se taparan los ojos y los oídos y rezaran para que aquella pesadilla terminara pronto. Pero no lo hice, porque una pregunta me paralizaba cada vez que abría la boca. Si hablo con los infectados, me convertiré en uno de ellos. Pero si hablo con los no infectados, ¿cómo puedo estar seguro de que no hay un infectado escuchando? ¿Cómo puedo estar seguro de que mis palabras no atraerán su atención hacia mí? El riesgo era demasiado grande. El miedo era demasiado fuerte. Cerré la boca. Apreté el volante. Seguí conduciendo. Llegué a la cuarta parada más rápido de lo habitual.
Había tomado las curvas con más velocidad de la permitida, había ignorado un semáforo en ámbar que probablemente ya era rojo cuando lo crucé. No me importaba. Solo quería terminar con aquella ruta. Solo quería llegar al instituto de Jar a los estudiantes y huir de Villa Umbra para siempre. Pero cuando vi la cuarta parada aproximarse tomé una decisión. No iba a parar, porque debería recoger a más estudiantes, porque debería meter a más niños en este autobús del infierno, pasaría de largo. Iría directamente a la quinta parada o me llevaron directamente al instituto. Que los estudiantes de la cuarta parada esperaran el próximo autobús, que llegaran tarde. No era mi problema. Pisé el acelerador. La parada se acercaba. 3 estudiantes esperaban en la acera mirando el autobús con expresiones de impaciencia. Iba a pasar de largo. Iba a hacerlo. Y entonces el dolor me golpeó. Empezó en la base del cráneo como si alguien hubiera clavado un clavo al rojo vivo directamente en mi cerebro. Se extendió hacia adelante, hacia las sienes, hacia los ojos. Sentí como si mi cabeza estuviera siendo aplastada desde dentro, como si algo estuviera presionando contra las paredes de mi cráneo intentando salir. Grité, no pude evitarlo, el dolor era insoportable, y entonces oí la voz, no vino de fuera, no vino de los estudiantes, ni de la radio, ni de ningún lugar del autobús, vino de dentro de mi cabeza, una voz que no era la mía, una voz fría, antigua, sin edad. Detente. Recogélos. Mi pie se movió solo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que pudiera decidir si obedecer o resistir, mi pie derecho había abandonado el acelerador y había pisado el freno. El autobús se detuvo con un chirrido justo frente a la parada. El dolor desapareció tan rápido como había llegado. Me quedé paralizado, jadeando con las manos temblando sobre el volante y la sangre latiendo en las sienes. Acababa de descubrir otra regla. No podía saltarme ninguna parada. Los 3 estudiantes de la cuarta parada subieron al autobús. Una de las chicas nuevas, alta y con el pelo teñido de rojo, miró hacia la parte trasera con el ceño fruncido. ¿Por qué están todos tan callados allí atrás? Nadie le respondió. La chica se encogió de hombros y empezó a caminar por el pasillo buscando un asiento. Se detuvo junto a Diego y Lucía Sombra. Diego, Lucía, ¿por qué no estáis sentados delante con nosotros como siempre? ¿Os habéis peleado con alguien? Diego giró la cabeza. Lucía giró la cabeza. 2 pares de ojos vacíos se clavaron en la chica del pelo rojo. La chica del pelo rojo se quedó inmóvil a mitad del pasillo. La chica del pelo rojo se sentó en el asiento más cercano. La chica del pelo rojo empezó a mirar hacia el espejo retrovisor. 7. Ahora eran 7. Y la infección se estaba extendiendo hacia la parte delantera del autobús. Hacia mí. La quinta parada fue la última antes del instituto. 3 estudiantes más subieron al autobús y aunque intenté advertirles con la mirada, aunque intenté comunicar silenciosamente, el peligro no sirvió de nada. Uno de ellos habló con Pablo. Otro habló con Carlos. En cuestión de segundos eran 9. 9 pares de ojos mirándome desde el espejo retrovisor. 9 bocas cerradas. 9 cuerpos inmóviles. Y entre los no infectados el pánico empezaba a extenderse. Carmen Reyes fue la primera en darse cuenta de que algo estaba muy mal. Se levantó de su asiento y miró hacia atrás, hacia la masa de estudiantes silenciosos que ocupaba más de la mitad del autobús. ¿Qué cono está pasando? ¿Por qué nadie habla? ¿Es algún tipo de broma? Nadie respondió. Carmen apretó los puños. Era el tipo de persona que no toleraba ser ignorada. El tipo de persona que siempre tenía que estar al mando. Marta dijo dirigiéndose a su amiga. Marta, háblame. ¿Qué le pasa? Marta Delgado, sentada 3 filas detrás de Carmen, no respondió. Sus ojos, que antes habían sido cálidos y sonadores, ahora eran 2 pozos de oscuridad absoluta. Carmen avanzó por el pasillo hacia su amiga. Isabel intentó detenerla agarrándola del brazo. Carmen, no, algo está mal. No te acerques. Suéltame, Isabel. Voy a averiguar qué está pasando. Carmen se liberó del agarre de Isabel y caminó hasta donde estaba sentada Marta. Se plantó frente a ella con las manos en las caderas. Marta, mírame, deja de ser el idiota y háblame. Marta no respondió.
No se movió, solo la miraba con esos ojos vacíos. Carmen perdió la paciencia, agarró a Marta por los hombros y empezó a sacudirla. Marta, despierta. ¿Qué te pasa, Miguel? Gritó desde su asiento. No la toques, pero era demasiado tarde. Carmen le dio un golpecito en la mejilla a Marta. Un gesto juguetón, el tipo de cosa que las amigas se hacen para la mala atención. Un toque inocente. Un error fatal. Marta se movió. Su mano derecha salió disparada hacia arriba y agarró la muñeca de Carmen con una fuerza que no debería ser posible en una adolescente de su tamaño. Carmen gritó de dolor intentando liberarse, pero la mano de Marta era como una tenaza de acero. Suéltame, Marta, me haces daño. Marta no la soltó. En cambio abrió la boca. Lo que vi entonces me perseguirá hasta el día de mi muerte. La boca de Marta se abrió y siguió abriéndose. La mandíbula inferior descendió mucho más de lo que debería ser anatómicamente posible. Escuché un crujido húmedo como el sonido de tendones y ligamentos, estirándose más allá de sus límites. La boca se abrió hasta formar un agujero negro del tamaño de un puño, luego del tamaño de una manzana, luego del tamaño de un melón. Dentro de esa boca no había dientes, no había lengua, no había garganta, solo oscuridad. Una oscuridad absoluta que parecía extenderse hacia el infinito como si la boca de Marta fuera una puerta a un vacío sin fondo. Carmen gritaba. Luchaba. Intentaba liberarse con todas sus fuerzas, pero Marta la atrajo hacia sí con un tirón brutal y hundió los dientes que habían aparecido de algún lugar imposible en el antebrazo de Carmen. La sangre salpicó los asientos cercanos, y entonces Marta empezó a tragar. No sé cómo describirlo. No tengo palabras para lo que vi. El brazo de Carmen desapareció dentro de la boca de Marta, seguido del codo, seguido del hombro. Era como ver a una serpiente engulendo a su presa, pero peor, mucho peor, porque Carmen seguía viva. Carmen seguía gritando. Carmen seguía luchando mientras su cuerpo era succionado hacia el interior de su amiga. Socorro, que alguien me ayude. Por favor. Isabel se había quedado paralizada de horror, incapaz de moverse, incapaz de apartar la vista. Miguel se había encogido en su asiento tapándose los oídos con las manos. Los estudiantes no infectados que quedaban empezaron a gritar, a correr hacia la parte delantera del autobús, a golpear las ventanas intentando escapar. Yo no hice nada. Seguí conduciendo. La cabeza de Carmen desapareció dentro de la boca de Marta. Pude ver cómo su garganta se estiraba para acomodar el volumen del cuerpo que estaba tragando. Pude ver los bultos moverse bajo la piel de Marta mientras Carmen se deslizaba hacia su estómago. Pude escuchar los gritos de Carmen volverse más y más apagados, más y más distantes, hasta que finalmente se extinguieron por completo. El torso de Carmen desapareció. Las piernas de Carmen desaparecieron. Los pies de Carmen, todavía calzados con zapatillas deportivas blancas, fueron lo último en entrar en la boca de Marta antes de que ésta se quedara con un chasquido húmedo. Marta tragó un único movimiento de garganta y luego se quedó quieta. Su estómago estaba hinchado de forma grotesca, distendido hasta un tamaño imposible. Pero mientras yo miraba horrorizado por el espejo retrovisor, vi cómo el bulto empezaba a reducirse, a encogerse, como si el cuerpo de Carmen estuviera siendo digerido a una velocidad sobrenatural. En menos de un minuto el estómago de Marta volvió a su tamaño normal. Carmen Reyes había desaparecido. Marta Delgado giró la cabeza hacia el espejo retrovisor. Sus ojos vacíos encontraron los míos, y en algún lugar muy profundo de mi mente escuché una voz. Segunda regla: no toques a los niños silenciosos. Las náuseas me golpearon como una ola. El mundo se volvió borroso. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no soltar el volante y vomitar sobre el salpicadero. Una niña acababa de morir. Una niña había sido devorada viva delante de mis ojos. Yo no había hecho nada para evitarlo, porque era un cobarde, porque tenía miedo, porque mi instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier impulso heroico. Seguí conduciendo. Era lo único que sabía hacer. Los estudiantes no infectados estaban histéricos.
Loraban gritaban, se abrazaban unos a otros buscando consuelo. Uno de los más pequeños corrió hacia la parte delantera del autobús hacia mí. Señor, señor, ayúdenos. Tiene que parar, tiene que dejarnos salir, lo ignore. Mantuve la vista fija en la carretera. Por favor, quiero bajarme, déjeme bajar. El niño empezó a golpear la puerta del autobús intentando abrirla. Tiro de la palanca de emergencia, empujo con todo su peso, la puerta no se abrió, y entonces la voz volvió a sonar en mi cabeza. No dejes que nadie vaya, nadie puede bajar hasta que tú lo permitas. Mis manos se movieron solas, alcanzaron el panel de control y activaron el bloqueo de seguridad de las puertas. Un bloqueo que yo no recordaba haber tocado jamás. Un bloqueo que no estaba seguro de que existiera hasta ese momento. El niño siguió golpeando la puerta, pero era inútil. Nadie podía bajar del autobús. Nadie podía escapar. Cuarta regla, pensé mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No intentes bajar del autobús. El instituto apareció a lo lejos. Las puertas de hierro forjado, el edificio de piedra gris, el patio vacío esperando llenarse de estudiantes. La salvación. El final de esta pesadilla. O eso esperaba. Pero mientras me acercaba, mientras reducía la velocidad para entrar en el aparcamiento, una última certeza se instaló en mi mente. Había presenciado a una chica morir de la forma más horrible imaginable. Había descubierto 4 reglas que debía seguir para sobrevivir. Había perdido toda esperanza de que esto fuera un sueño o una alucinación o cualquier cosa que tuviera una explicación racional. Y el día apenas había comenzado. Detuve el autobús frente a las puertas del instituto. El motor seguía encendido, vibrando bajo mis pies como el corazón de una bestia a punto de despertar. A través del parabrisas podía ver el edificio de piedra gris alzándose contra el cielo plomizo. Las ventanas estaban oscuras. El patio estaba vacío. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Pero yo sabía que nada era seguro. No en Villa Umbra. No después de lo que había presenciado. Mis manos seguían aferradas al volante. No quería soltarlo. Mientras lo sostuviera tenía algo de control. Algo a lo que agarrarme. Algo que me separaba de los 12 pares de ojos que me observaban desde el espejo retrovisor. La voz regresó a mi cabeza, fría, paciente, inevitable. Diles que vayan. No quería hacerlo. Cada fibra de mí se gritaba que mantuviera las puertas cerradas, que arrancara el autobús y condujera lo más lejos posible de aquel lugar maldito. Pero ya había aprendido lo que pasaba cuando desobedecía. El dolor, la sangre, la sensación de que mi cráneo iba a estallar desde dentro. Abrí la boca. Mi voz salió ronca, quebrada, apenas reconocible. Todos fuera. Vaya del autobús. Los estudiantes infectados se levantaron al unísono. Un solo movimiento coordinado como si fueran marionetas controladas por el mismo titiritero. Formaron una fila en el pasillo, perfectamente ordenados, perfectamente silenciosos. Empezaron a caminar hacia la puerta. Cada uno de ellos se detuvo junto a mi asiento antes de bajar. Solo un segundo, solo un instante. Pero en ese instante me miraban. Sus ojos vacíos se clavaban en los míos como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro, cada arruga, cada poro, como si estuviera marcándome. Diego Sombra fue el último en pasar. Se detuvo más tiempo que los demás. Su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido alguna emoción detrás. Hasta luego, barquero susurró, no en voz alta, en mi cabeza. Y entonces bajó del autobús y se unió a la procesión de estudiantes que caminaba hacia las puertas del instituto. Los no infectados bajaron después. Corrían, tropezaban, lloraban. Isabel Ruiz pasó junto a mí con el rostro desencajado, murmurando algo sobre Carmen, sobre lo que le había pasado a Carmen, sobre cómo nadie iba a creerle cuando lo contara. Miguel Santos fue el último en bajar. Se detuvo en el escalón inferior y me miró. Nos vemos a las 3, dijo en voz baja. Tenga cuidado. No confíe en nadie. Antes de que pudiera responder, había desaparecido entre la multitud de estudiantes que entraba al instituto. Las puertas del autobús se quedaron con un siseo neumático.
Me quedé solo. El silencio era absoluto. No había voces en mi cabeza. No había ojos observándome. Solo el zumbido del motor y el latido de mi propio corazón. Por primera vez en lo que parecían horas respiré. Y entonces, como un animal herido que finalmente tiene un momento de respiro, empecé a pensar. Tenía que salir de Villa Umbra. Esa era la prioridad. Olvidarme del trabajo, olvidarme del sueldo, olvidarme de todo. Arrancaría el autobús, conduciría hasta la salida del pueblo y no pararía hasta estar a 100 kilómetros de distancia. Luego llamaría a la policía. Les contaría lo que había visto. Probablemente me tomarían por loco, pero al menos estaría vivo. Puse el autobús en marcha. Las ruedas chirriaron contra el asfalto mientras giraba el volante y me dirigía hacia la carretera principal, hacia la salida, hacia la libertad. El cartel apareció ante mí como una promesa de salvación. Letras blancas sobre fondo verde descoloridas por el sol y la lluvia. Saliendo de Villa Umbra. Vuelva pronto. 50 metros. 30 metros. 20 metros. El dolor empezó como un pinchazo en la base del cráneo. Conocido. Familiar. Terrorífico. No ahora. Estoy tan cerca. 10 metros. El pinchazo se convirtió en una puñalada. Luego en un taladro. Luego en algo que no tenía nombre, algo que iba más allá del dolor físico y se adentraba en territorios que el cuerpo humano no estaba diseñado para experimentar. Grité. La sangre empezó a brotar de mi nariz, goteando sobre mis manos, sobre el volante, sobre mis pantalones. La voz regresó, pero esta vez no era un susurro, era un rugido. No puedes irte. Eres el barquero. Perteneces a este lugar. 5 metros. Mis ojos se nublaron. El mundo se volvió rojo, luego negro, luego rojo de nuevo. Sentí algo caliente y húmedo corriendo por mis oídos. Más sangre. Mis tímpanos estaban reventando. Tú nos perteneces. Siempre nos has pertenecido. Desde el primer día que cruzaste ese cartel. Desde el primer día que aceptaste el trabajo. Fuiste elegido. Fuiste marcado. Y ahora nos servirás. El dolor era insoportable. No podía pensar. No podía respirar. Lo único que podía hacer era actuar por instinto. Mi pie encontró el freno. El autobús se detuvo con un chirrido ensordecedor. Estaba a 3 metros del cartel. 3 miserables metros de la libertad. El dolor desapareció. La sangre dejó de fluir. El mundo volvió a enfocarse. Me quedé sentado en el asiento del conductor, jadeando, temblando, mirando el cartel que marcaba el límite de mi prisión. 3 metros. Podía ver cada letra, cada mancha de óxido, cada grieta en la pintura. Pero no podía cruzarlo. Nunca podría cruzarlo. La sexta regla se grabó en mi mente como un hierro candente. No puedes abandonar Villa Umbra. Las lágrimas corrían por mis mejillas mezclándose con la sangre que todavía manchaba mi rostro. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por mí mismo, por mi cobardía, por todas las decisiones que me habían llevado hasta este momento. Lloré porque finalmente entendía la verdad. No había sido un accidente que encontrara este trabajo. No había sido casualidad que mi GPS fallara el primer día y tuviera que pedir direcciones a aquella anciana. No había sido mala suerte que llevara 2 años sintiendo que algo estaba mal pero sin poder marcharme. Había sido elegido, desde el principio, un barquero para transportar a los infectados. Una pieza más en un mecanismo que llevaba funcionando mucho más tiempo del que podía imaginar. Di la vuelta al autobús. No tenía otro lugar al que ir. Conduí de regreso al instituto derrotado, vacío, sin ningún plan más allá de sobrevivir los próximos minutos. Fue entonces cuando vi los otros autobuses. Había 2 más aparcados junto a la entrada del instituto. No los había notado antes, demasiado concentrado en mi propia pesadilla como para prestar atención a mi entorno. Pero ahora los veía claramente. 2 autobuses escolares idénticos al mío, con los motores apagados y las puertas cerradas. Conductores, otros adultos que podrían ayudarme. La esperanza resurgió en mi pecho como una llama débil pero persistente. No estaba solo. Había otras personas atrapadas en esta situación. Juntos podríamos encontrar una solución. Juntos podríamos escapar. Aparqué mi autobús detrás de los otros 2 y vaya. Mis piernas temblaban. Mis manos no dejaban de sacudirse.
pero me obligo a caminar hacia el primer autobús, el más cercano a la puerta del instituto. A través del parabrisas pude ver una figura sentada en el asiento del conductor. Un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, con el pelo canoso y las manos apoyadas en el volante. No se movía. Golpeé la puerta con los nudillos. Oiga, soy el conductor de la ruta 125. Necesito hablar con usted. La puerta se abrió con un siseo. Subí los escalones aliviado de encontrar a otro ser humano en medio de aquella pesadilla. Las palabras ya se formaban en mi boca. Preguntas, explicaciones, súplicas de ayuda. Pero cuando el hombre giró la cabeza para mirarme, todas las palabras murieron en mi garganta. Sus ojos, vacíos, oscuros, sin vida. Exactamente iguales que los de Diego y Lucía y todos los demás estudiantes infectados. El conductor del otro autobús era uno de ellos. Retrocedí tan rápido que casi me caí por los escalones. Mi espalda golpeó contra la puerta que seguía abierta. El hombre no se movió de su asiento, pero su voz sonó en mi cabeza con la misma claridad que si hubiera gritado a mi lado. Tú también serás como yo. Pronto. Todos somos barqueros. Todos servimos a lo que es de barrio. No. Esto no puede estar pasando. Yo también intenté resistir. Yo también intenté escapar. Pero ahora estoy en paz. Tú también lo estarás. Solo tienes que dejar de llevar. Solo tienes que aceptar. Salte fuera del autobús. Mis pies golpearon el asfalto con fuerza y eché a correr hacia el tercer autobús, el único que quedaba mi última esperanza. Por favor, que haya alguien normal ahí dentro. Por favor, que no esté completamente solo. Vi una figura a través del parabrisas. Una mujer. Pelo rubio. Estaba inclinada sobre el volante con la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Los infectados no lloran. Le guié a la puerta y golpeé con ambos puños. Abra, por favor, abra. Soy como usted. No estoy infectado. Por favor. La puerta se abrió. La mujer me miró desde el asiento del conductor. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rímel corrido por las mejillas, el pelo revuelto como si hubiera estado tirándose de él. Pero sus ojos tenían luz, tenían miedo, tenían humanidad. Entradillo con voz temblorosa. Rápido, antes de que nos vean. Subí al autobús y la puerta se cerró detrás de mí. Me dejé caer en uno de los asientos delanteros, incapaz de mantenerme en pie un segundo más. La mujer me observó durante un largo momento. Luego habló. Me llamo Elena. Elena Navarro. Conduzco la ruta 247. Llevo 4 años trabajando en Vila Umbra. Marcos responde. Marcos Vega. Ruta 125. 2 años. Elena asintió lentamente. Entonces también lo has visto. También has visto lo que les pasa a los niños. He visto a una chica devorar a otra DJ. Las palabras sonaban absurdas incluso mientras las pronunciaba. He visto cómo se contagian cuando hablan entre ellos. He intentado escapar del pueblo y casi me mata el dolor. Elena se rió. Una risa amarga sin humor. Yo también lo intenté. Esta mañana, luego hasta el cartel de salida antes de que la sangre empezara a salir por mis ojos. Pensé que me iba a quedar ciega. Entonces estamos atrapados. Estamos atrapados, confirmó Elena. Somos los barqueros. Nos eligieron para transportar a los infectados. No sé por qué. No sé cómo. Pero sé que no podemos irnos. El silencio se extendió entre nosotros. 2 extraños unidos por una pesadilla compartida, sentados en un autobús vacío mientras el mundo que conocíamos se desmoronaba a nuestro alrededor. Fue Elena quien lo rompió. Hay algo que quiero probar. Algo que se me ha ocurrido mientras esperaba aquí. La miré esperando. El conductor del primer autobús, el que está infectado. No puede moverse por sí solo. ¿Verdad? Necesita que alguien le diga qué hacer. Como los estudiantes. Obedecen al barquero, que está sugiriendo. Elena señaló hacia el autobús del conductor infectado. Si conseguimos empujar su autobús fuera de Vila Umbra sin estar nosotros dentro, podríamos ver qué pasa. Tengo una teoría. Creo que los infectados no pueden cruzar el límite del pueblo. Creo que están atados a este lugar de alguna manera. Era una idea arriesgada. Una idea que podría matarnos si algo salía mal.
pero era mejor que quedarse sentado esperando a que la infección nos alcanzara. ¿Cómo lo hacemos? Pregunté. Elena me mostró unos ladrillos que había recogido de un muro derruido cerca del instituto. Ponemos uno de estos sobre el acelerador. Soltamos el freno. El autobús avanzara solo hacia la salida del pueblo. Nosotros saltamos antes de cruzar el límite. Si no funciona, entonces sabremos que no hay escapatoria, pero al menos lo habremos intentado. No tenía argumentos para rebatirla. No tenía nada que perder. Hagámoslo. Caminamos juntos hacia el autobús del conductor infectado. El hombre seguía sentado en su asiento inmóvil con los ojos fijos en algún punto del infinito. Cuando subimos los escalones no se movió, no habló. Solo nos observó con esa mirada baja que ya empezaba a resultarme familiar. Tú conduce, me dijo Elena en voz baja. Yo prepararé el ladrillo. Me senté en el asiento del conductor justo al lado del hombre infectado. Podía sentir su presencia a mi derecha, fría, antinatural, como estar sentado junto a un cadáver que todavía respiraba. Intenté no mirarlo. Intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Arrancó el motor. El autobús cobró vida con un rugido sordo. No hagas esto, susurró la voz del infectado en mi cabeza. No puedes destruirnos. Somos eternos. Lo ignore. Pise el acelerador y el autobús empezó a moverse hacia la salida del pueblo. El cartel apareció ante nosotros. Saliendo de Villa Umbra, 50 metros, 30 metros, 20 metros. El dolor empezó a llegar, pero era más débil que antes. Quizás porque no era yo quien iba a cruzar el límite. Quizás porque la entidad sabía que el verdadero objetivo era el conductor infectado. Ahora, gritó Elena. Colocó el ladrillo sobre el acelerador. Yo salté del asiento y corrí hacia la puerta abierta. Elena me siguió. Saltamos juntos al asfalto justo cuando el autobús cruzaba el cartel de salida. Lo que pasó después es algo que jamás podré olvidar. El fuego no vino de fuera, vino de dentro del conductor infectado, como si su cuerpo fuera una té empapada en gasolina que acababa de prender. Las llamas brotaron de sus ojos, de su boca, de sus oídos. Se extendieron por todo el autobús en cuestión de segundos. Y entonces luego el grito. No fue un grito humano. Fue algo más profundo, más antiguo, más terrible. Un aullido de dolor y rabia que resonó en mi cabeza como si 1000 voces gritaran al unísono. No, el autobús siguió rodando durante unos metros más envuelto en llamas antes de detenerse contra una cuneta. El conductor infectado ya no era visible, solo había fuego, solo había cenizas, solo había silencio. Elena y yo nos quedamos tumbados en el asfalto yadeando mirando cómo ardía el autobús. Funciona, susurré. Los infectados no pueden salir de Villa Umbra. Si cruzan el límite mueren. Elena asintió con los ojos brillantes de esperanza. Esa es su debilidad. Están atados a este lugar. No pueden abandonarlo. Pero nosotros tampoco podemos, de recordé. El dolor, la sangre. Nosotros no podemos cruzar mientras estemos conscientes. Pero ellos no pueden cruzar en absoluto. ¿Entiendes la diferencia? La entendía. Una idea empezaba a formarse en mi mente. Una idea horrible, monstruosa, pero también la única que tenía alguna posibilidad de funcionar. Si conseguimos que todos los infectados suban a los autobuses, dije. Y si conseguimos que los autobuses crucen el límite sin nosotros dentro. Los mataríamos a todos, completó Elena. Destruiríamos la infección. Pero eso significaría matar a docenas de personas. Niños, profesores. Elena me miró fijamente. Ya no son personas, Marcos. Lo que le hizo Marta a Carmen, eso no lo hace una persona. Son otra cosa. Algo que eleva el cuerpo de nuestros estudiantes, pero que no tiene nada de humano. Sabía que tenía razón. Lo había visto con mis propios ojos. Pero aún así la idea de lo que estábamos planeando me revolvía el estómago. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté. Elena señaló los ladrillos que todavía llevaba en las manos. Tenemos 2 autobuses, el tuyo y el mío. A las 3 cuando suene la campana todos los infectados subirán a nuestros vehículos. Es lo que hacen. Es para lo que nos necesitan. Somos los barqueros. Nos obedecen, repetí.
La ironía no se me escapaba. Éramos esclavos de la infección, pero los infectados también eran esclavos de nosotros. Una cadena de servidumbre que se extendía en ambas direcciones. Y los no infectados, pregunté, los estudiantes que todavía son normales, ¿cómo nos aseguramos de que no suban a los autobuses? Elena frunció el ceño. Tendremos que encontrar la manera de mantenerlos alejados. Pensé en Miguel Santos, el chico maltratado, el chico observador, el chico que había entendido las reglas antes que nadie. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dije. Un estudiante, no está infectado, es listo, puede mantener a los otros no infectados alejados cuando llegue el momento. ¿Confías en él? Sí. Confío en él. Entonces ese es el plan. Pasamos las siguientes horas preparándonos. Recogí más ladrillos del muro derruido, asegurándome de que fueran lo suficientemente pesados para mantener el acelerador presionado. Elena revisó los autobuses, comprobó los niveles de combustible, estudió la mejor ruta hacia el cartel de salida. A las 2 de la tarde entré en el instituto para buscar a Miguel. El interior del edificio estaba sumido en una penumbra antinatural. Las luces del techo parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras que se movían como seres vivos. El aire olía a querrado, a humedad, a algo más que no podía identificar. Como carne podrida, como flores marchitas sobre una tumba. Los pasillos estaban llenos de estudiantes infectados. Caminaban en grupos con movimientos sincronizados, sin hablar, sin mirarse entre ellos. Solo mirando hacia adelante. Solo esperando. Encontré a Miguel en el gimnasio, escondido detrás de las gradas junto con un pequeño grupo de estudiantes no infectados. Isabel Ruiz estaba entre ellos con los ojos hinchados de tanto llorar. Había otros 5 o 6 que no reconocí, niños más pequeños que se abrazaban entre ellos buscando consuelo. Miguel me vio primero, se levantó y caminó hacia mí con cautela. Sabía que vendría, dijo en voz baja. Tiene un plan, tengo un plan, responde. Pero necesito tu ayuda. Le expliqué todo. Los autobuses, los ladrillos, el cartel de salida, la debilidad de los infectados. Le expliqué que necesitaba que mantuviera a los no infectados alejados de los autobuses cuando sonara la campana de las 3. Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando termina, sintió con la cabeza. Lo haré. Cuando suene la campana los llevaré a la puerta trasera. Hay una salida de emergencia que da al bosque. Huiremos por allí. Buena suerte, Miguel. Buena suerte, señor Vega. A las 3:05 Elena y yo estábamos en nuestros autobuses. A través de los parabrisas podíamos vernos la una al otro. Un último gesto de reconocimiento. Un último momento de humanidad compartida antes de lo que estábamos a punto de hackear. La campana sonó. El sonido atravesó el silencio como un cuchillo. Durante un instante nada se movió. Y entonces las puertas del instituto se abrieron. Salieron en oleadas, estudiantes, profesores, todos los que habían sido infectados a lo largo del día. Caminaban en filas ordenadas con movimientos sincronizados como un ejército de automatas dirigiéndose hacia su destino programado. Hacia los autobuses, hacia nosotros. Los vi acercarse a través de parabrisas. Diego y Lucía Sombra encabezaban la procesión, seguidos de Pablo Herrera y Carlos Mendoza y Javier Torres y Marta Delgado y docenas más cuyos nombres nunca sabría. Subieron al autobús sin decir una palabra. Se sentaron en los asientos, se quedaron de pie en el pasillo, se apinaron en cada rincón disponible. En cuestión de minutos el vehículo estaba lleno hasta reventar de cuerpos silenciosos. La voz habló en mi cabeza. Lévanos a casa, barquero. Encendí el motor. A través del espejo lateral vi que el autobús de Elena también estaba lleno. Ella me miró y asintió. Era el momento. Arranqué. El autobús se sacudió hacia adelante, saliendo del aparcamiento, girando hacia la carretera principal, hacia el cartel de salida, hacia el final de todo esto. El cartel apareció ante mí, saliendo de Villa Umbra, 30 metros, 20 metros, 10 metros. Era el momento de poner el ladrillo sobre el acelerador. Era el momento de abrir la puerta y saltar. Era el momento de terminar con esta pesadilla. Mis manos agarraron el ladrillo, mis ojos buscaron la puerta, y entonces algo me agarró por detrás. Una mano,
Una mano enorme y fuerte que se quedó alrededor de mi cuello como una tenaza de acero. Reconocí el agarre antes de girar la cabeza. Pablo Herrera, el chico más alto del autobús, el único que podía alcanzarme desde el asiento de detrás. No te vas a ninguna parte, dijo Pablo, no con su voz telepática. Con su voz real, ronca, antigua, el autobús se tambaleó. Mis manos luchaban por mantener el volante recto mientras Pablo tiraba de mí hacia atrás. El cartel estaba a 5 metros, 4 metros, 3 metros. Si no saltaba ahora moriría quemado junto con todos ellos. Pablo tiró con más fuerza. Sentí sus dedos clavarse en mi garganta cortando el flujo de aire. Puntos negros empezaron a bailar ante mis ojos. 2 metros. Hice lo único que podía hacer. Solté el volante, giré sobre mí mismo y golpeé a Pablo en la cara con toda la fuerza que me quedaba. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para sorprenderlo. Sus dedos aflojaron durante una fracción de segundo. Una fracción de segundo fue todo lo que necesitaba. Me lancé hacia la puerta. La abrí de un tirón. El viento entró aulando. Salté. El asfalto me golpeó como un muro de ladrillos. Rodé y rodé sintiendo cómo mi piel se desgarraba contra la superficie áspera, como mis huesos se sacudían con cada impacto. Y entonces el autobús cruzó el cartel. El fuego no vino de fuera, vino de dentro, como si cada uno de los cuerpos infectados se hubiera convertido en una antorcha al mismo tiempo. Las llamas estalaron a través de las ventanas, lamieron el techo, se extendieron por toda la carrocería en cuestión de segundos. Vi a Pablo a través del fuego. Todavía estaba de pie. Todavía me miraba. Su boca se abría y cerraba, pero no escuché nada, porque mis oídos habían dejado de funcionar. El zumbido ensordecedor que llenaba mi cabeza bloqueaba cualquier otro sonido. Sangre corría por los lados de mi cara. Y entonces las llamas consumieron a Pablo, a él y a todos los demás. El autobús de Elena también estaba ardiendo. Ella estaba a unos metros de mi, tirada en el asfalto, levantando la cabeza para ver el espectáculo. Nos quedamos así durante lo que parecieron horas. 2 figuras rotas en medio de la carretera mirando cómo ardían los restos de nuestra pesadilla. Elena se arrastró hacia mí. Dijo algo. Vi sus labios moverse, pero no escuché las palabras. No escuché nada. Me levé la mano al oído. Cuando la retiré estaba cubierta de sangre. Sordo. Estaba completamente sordo. Pero también estaba vivo. Estábamos vivos. Habíamos conseguido cruzar al otro lado de aquel maldito cartel. Habíamos destruido a los infectados. Elena me abrazó. Sentí sus lágrimas mollando mi camisa. Yo también lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que habíamos hecho, por todo lo que nunca podría olvidar. A lo lejos vi luces parpadeantes acercándose. Ambulancias, coches de policía. Alguien había llamado a emergencias. Nos iban a rescatar. Íbamos a sobrevivir. Desperté en una habitación blanca de hospital 3 días después. Las paredes eran blancas, el techo era blanco, las sábanas que me cubrían eran blancas. Por un momento pensé que había muerto, pero entonces vi la bolsa de suero conectada a mi brazo, las máquinas que pitaban junto a mi cama. Una enfermera que entraba por la puerta con una pizarra en las manos. Me incorporé con dificultad. Todo mi cuerpo protestó con oleadas de dolor. La enfermera me miró con expresión amable y escribió en la pizarra: lleva 3 días inconsciente. Sus tímpanos están dañados. La pérdida de audición es permanente. Asentí. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que la sangre empezó a brotar de mis oídos en aquella carretera maldita. Era el precio que había pagado por escapar. La enfermera escribió algo más. Hay una mujer en la habitación de al lado. Elena Navarro. Pregunta por usted. Elena había sobrevivido. No estaba solo. La enfermera borró la pizarra y escribió una última pregunta. ¿Tiene familia a la que debamos avisar de dónde es usted? Tomé el rotulador que me ofrecía y escribí mi respuesta. No tengo familia. Trabajaba en Villa Umbra. Soy conductor de autobús escolar. La enfermera leyó mis palabras y entonces su rostro cambió. No fue un cambio dramático, pero vi cómo el color abandonaba sus mejillas.
Vi cómo sus manos empezaban a temblar mientras sostenía la pizarra. Escribió algo con letra temblorosa. Villaumbra está seguro, asentí confundido por su reacción. La enfermera me miró durante un largo momento. Luego borró lo que había escrito y empezó de nuevo. Ese pueblo no existe, no aparece en ningún mapa desde 1974. Hubo un incendio, todo el pueblo ardió, no hubo supervivientes. Leí las palabras una vez, dos veces, tres veces, no tenían sentido. Tomé el rotulador y escribí frenéticamente. He trabajado allí 2 años, he conducido por sus calles, he visto a sus habitantes. Existe. La enfermera leyó mi respuesta. Su expresión era la de alguien que habla con un loco. Escribió una última cosa antes de levantarse y salir de la habitación. Descanse. El trauma a veces nos hace ver cosas que no están ahí. Me quedé solo con aquellas palabras grabadas en mi mente. Villaumbra no existía desde 1974, 50 años. Medio siglo antes de que yo pusiera un pie en aquel lugar por primera vez. Pero yo había estado allí, había conducido por sus carreteras de niebla, había recogido a sus estudiantes, había visto las casas de piedra oscura, había sido todo una ilusión, había pasado 2 años transportando fantasmas, no tenía respuestas, solo tenía preguntas que me perseguirían hasta el día de mi muerte. 2 semanas después de mi regreso a casa alguien llamó a mi puerta. Era Miguel Santos. El chico estaba más alto de lo que recordaba. Sus ojos que antes siempre miraban al suelo ahora me miraban directamente. Había algo diferente en él, algo más fuerte. Le hice pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar. Miguel sacó un cuaderno y empezó a escribir. He venido a advertirle. Leí las palabras y sentí cómo el frío se instalaba en mis huesos. Advertirme de que escribí en respuesta. Miguel dudó. Su bolígrafo flotó sobre el papel durante varios segundos antes de moverse. Siguen allí. Los veo todas las noches, están fuera de mi ventana, no pueden entrar pero están esperando. Diego, Lucia, los otros, no murieron todos en el fuego. Mis manos temblaban mientras escribía la siguiente pregunta. ¿Qué quieren? Miguel me miró a los ojos. Por primera vez vi miedo en su rostro. Dicen que Villaumbra volverá. Dicen que siempre vuelve. Y cuando lo haga necesitarán un nuevo barquero. Miguel se levantó, me dio la mano, y antes de irse escribió una última línea. ¿Está seguro de que escapo, señor Vega, o solo está descansando? Me quedé solo en mi apartamento rodeado de un silencio que ya no era solo físico. Era el silencio de alguien que sabe que su pesadilla no ha terminado. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía. Las farolas brillaban con su luz amarillenta habitual. Y entonces las luces parpadearon. 1 vez, 2 veces, exactamente como las luces del autobús aquel día. Cerré los ojos, escapé de Villaumbra, quemé a cientos de personas para conseguirlo. Perdí mi audición. Perdí mi capacidad de dormir sin pesadillas. Perdí cualquier esperanza de volver a tener una vida normal. Pero a veces en las noches más oscuras, cuando las luces parpadean y las sombras se alargan todavía, lo siento. La sensación de que alguien me observa, la sensación de que alguien me espera, y me pregunto si Villaumbra me dejó ir o si simplemente me dio una pausa, si soy un superviviente o solo un barquero esperando el momento en que la niebla vuelva a llamar a mi puerta. No tengo respuestas, solo tengo el silencio, y en ese silencio a veces casi puedo sentir una presencia susurrando mi nombre. Marcos, Marcos Vega, el barquero, te estamos esperando.